Libro de los Hechos, capítulo 20, versos 17 en adelante. Usted se pone de pie para leer la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el misterio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándonos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificar y daros herencia con todos los santificados. Padre que estás en los cielos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, en esta tarde, gracias. He aquí, Padre, tu palabra va a ser expuesta. Te pido, oh Dios del cielo, que sea tu Santo Espíritu mismo guiándonos a toda verdad. Que tu palabra corra en medio de tu pueblo, en medio de tus hijos, y sea glorificada. Señor, que se haga carne en la vida de cada uno de nosotros, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Gracias, Señor, porque tú nos amas. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias por tu bendita palabra, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, por favor. Gloria a Dios.
Veamos, hermanos, lo que dice la palabra del Señor. Pablo, el apóstol, después de dar cumplimiento a la administración que el Espíritu Santo le había encomendado, tiene planes concretos de ir hacia la ciudad de Jerusalén. Pero habían profetas de Dios, profetas del Nuevo Testamento, porque tenemos que tener mucho cuidado. Los profetas del Antiguo Testamento son profetas de juicio. Los profetas del Nuevo Testamento son profetas, hermanos amados, donde el Espíritu Santo ha llamado para que sean de edificación para la iglesia del Señor. Ahora, estos profetas del Nuevo Testamento, del Espíritu Santo, le estaban advirtiendo a Pablo. Le decían que en la ciudad de Jerusalén él iba a ser tomado prisionero, que él iba a sufrir por causa de los judíos y de los mismos cristianos judaizantes. Pablo iba a sufrir. Pero lo bueno del ministerio de Pablo y de su decisión era, mi amado hermano, que él tenía en poco su seguridad personal. A él lo que más le importaba era la seguridad de la predicación del evangelio. El evangelio tenía que ser expuesto, tenía que ser predicado. Las consecuencias, hermanos amados, de predicar el evangelio del Señor con toda paciencia y con todo denuedo, se ven más adelante en las persecuciones que los mismos judíos hacen de Pablo. Yo les decía hace un momento que predicar la verdad, predicar la doctrina del Señor tal cual como es, no hace popular a nadie. Todo lo contrario, lo hace impopular. Lo hace impopular. Predicar la verdad de las enseñanzas del Señor Jesús va a traer consecuencias, hermanos amados, porque la iglesia de Cristo está sufriendo espiritualmente. La iglesia del Señor está sufriendo espiritualmente. Por eso es que, aunque algunos digan Cristo viene y hay que prepararse, bueno, prepararse ¿en qué forma? ¿En qué manera? ¿Cómo se prepara una iglesia, un creyente, donde las doctrinas y las enseñanzas del Señor Jesucristo han sido contaminadas? ¿Cómo se prepara una iglesia que ha sido mal edificada? En el capítulo 3 de Primera de Corintios, Pablo habla claro. Pablo dice: yo como perito arquitecto puse el fundamento. Ahora miren cada uno cómo sobreedifican sobre este fundamento que es Cristo. Algunos van a sobreedificar en oro, en plata, en piedras preciosas, pero otros van a sobreedificar en heno, madera y hojarasca. ¿Qué está dando a entender el apóstol Pablo al respecto, mi amado hermano, de cómo sobreedificar la iglesia? El apóstol Pablo es claro, dice con qué doctrina, cuál es la doctrina, cuál es la enseñanza que vas a edificar a cada hijo de Dios. Y
Pablo, volviendo al libro de los Hechos, en su despedida a Mileto, hermanos, le habla a los pastores que ha mandado a llamar. Y dice: yo protesto, dice, soy libre de vuestra sangre. Precioso cuando un verdadero siervo de Dios dice: soy libre de vuestra sangre. Nosotros debemos, como ministros de Dios, como colaboradores de Dios, ser libres de la sangre de cada uno de aquellos que han sido puestos bajo nuestra administración. Nuestra responsabilidad consiste en la predicación del evangelio. El mismo Pablo, hermanos, en este capítulo 3 de Primera de Corintios dice: ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Solamente colaboradores de Dios. Porque yo planto, dice Pablo, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento los da Dios. Nuestra responsabilidad, unos plantan y otros riegan, es presentar delante de Dios cada uno de los hijos de Dios que Dios nos da como responsabilidad, para que Él mismo venga y dé el crecimiento necesario en la vida de cada cristiano. Hermanos, nosotros como ministros, como colaboradores de Dios, y en esto también involucro a algunos de ustedes que van a ministrar y a otros que ya están ministrando, la responsabilidad que tenemos con Dios de cómo llevar esta palabra, de cómo llevarla, hermanos, de cómo enseñar. La Biblia dice que debemos ser idóneos para enseñar, pero esto significa que primero yo debo de conocer bien las Escrituras. Yo debo de conocer bien las enseñanzas del Señor Jesucristo para poderlas impartir a otro. Porque si no tengo, hermanos, una enseñanza, un conocimiento profundo de la palabra del Señor, ¿cómo yo puedo guiar a otro? Si mi conocimiento es superficial, ¿cómo yo puedo guiar a otro? Dice la Biblia: un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿Por qué? Porque ambos caerán en el mismo hoyo. Esa es la responsabilidad de la iglesia del Señor. Esa es la responsabilidad que tenemos cada uno de aquellos que anhelamos ser predicadores de la palabra del Señor, ser ministros del Señor. Y ser ministro significa ser servidores del Señor, no ser príncipes como algunos lo piensan. Ya se declaran príncipes antes de tiempo. El principado lo vamos a obtener si es que somos fieles en esta tierra, pero allá en la eternidad, cuando el Señor Jesucristo, hermano, nos entregue coronas, si es que somos fieles ministros en esta tierra. ¿Quién vive? A su nombre. Ahora la iglesia está sufriendo, hermanos, espiritualmente. Hay una afectación espiritual muy tremenda sobre la iglesia por ligaduras que hemos traído cuando hubo la reforma con los primeros reformadores. Recuerde algo importante, iglesia, por favor, miren acá. Recuerden algo importante, que quienes iniciaron en la Edad Media las reformas, tanto Martín Lutero, Savonarola y otros más,
cuando iniciaron la reforma, ellos también salieron del seno de Roma. Fueron sacerdotes romanos. Y la reforma se da, pero en determinados puntos. Y esa reforma ha continuado, pero en otros puntos de nuestra existencia como cristianos aún mantenemos ligaduras que no han sido rotas del seno de Roma. Escúcheme, hermano, aún hay ligaduras que tienen que ser desatadas. Aún hay cordones umbilicales que en el momento de la reforma, en la Edad Media, estaban muy debilitados. Pero conforme ha pasado el tiempo, esas mismas ligaduras, hermanos, en lugar de terminar de romperse, se han hecho más fuertes. ¿Por qué se han hecho más fuertes, hermanos? Porque los maestros, aquellos llamados a darle la doctrina verdadera a la iglesia, se contentaron con lo que trajeron los primeros reformadores, los reformadores de la Edad Media. Y ellos, hermanos, no pudieron, bajo la guía del Espíritu Santo que tenemos, no porque el Espíritu Santo no lo hubiese querido, sino porque por negligencia llegar a romper toda esa ligadura que aún nos ataba con Roma. Entonces esos cordones umbilical se han hecho más fuertes. Por eso es que ahora vemos a tantos pastores queriendo volver al seno de Roma. Por eso es que vemos a tantos ministros, hermanos amados, queriendo volver a ser sacerdotes católicos romanos. Alabe al que vive. Mi amado consiervo y mi amada consierva, mi amado consiervo y consierva, hay cosas que hemos traído de Roma que con el tiempo se han incrustado en la iglesia. Y la iglesia, a través de todos estos siglos, ha estado digiriendo esto. Y hemos llegado a creer que en realidad esa es la voluntad del Señor para con la iglesia. Hemos llegado a creer, hermanos amados, en muchos engaños y en muchas doctrinas demoníacas, que son las que más están entrando en estos últimos tiempos en la iglesia. Pablo lo supo decir cuando le escribió a su hijo espiritual Timoteo, que le dijo: pero el Espíritu Santo dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y eso es lo que más está en la iglesia. Pero esos espíritus engañadores y la doctrina de demonio, hermano, no es otra cosa que todos estos cordones umbilicales que aún en determinadas congregaciones unen sin que la iglesia se dé cuenta. A las enseñanzas católicas romanas no han sido rotos, sino que se han endurecido y se han engrosado con el tiempo. Se han engrosado con el tiempo.
Mi amado consiervo y consierva, la reforma no estuvo completa. Y el Señor, conforme ha ido pasando el tiempo, ha ido levantando hombres en generaciones, mujeres, en diferentes tiempos, mis amados, en diferentes generaciones. Pero como la iglesia ya estaba, hermanos, fuertemente atada por todas estas cosas, lo primero que hacían era tratar de decir: son falsos los que tratan de traer algo nuevo a la iglesia, son falsos. ¿Qué es lo que nosotros estamos tratando de enseñarle y de decirle a la iglesia en estos últimos tiempos? Porque la iglesia, hermanos, en estos últimos tiempos, como lo dice el mensaje del Señor a la iglesia de la Odisea: no eres fría ni caliente, sino tibia, y por cuanto eres tibia te vomitaré de mi boca. La mezcla de lo espiritual, con lo carnal, la mezcla del mundo con las cosas de Dios, es lo que estamos viendo dentro de las iglesias del Señor. ¿Qué es lo que se predica en estos últimos tiempos? Lo que se predica, lo que los predicadores han preparado y se han preparado, hermano, en seminarios católicos romanos, en seminarios católicos romanos, en las universidades católicas romanas, hermano, y los han preparado de esa manera. Lo que se predica son mensajes que solamente llegan a conmover el alma, pero que espiritualmente, hermanos amados, no traen ningún cambio, ninguna transformación. Aleluya. No hay cambio, no hay ninguna transformación. Es que son mensajes que solamente se quedan en el alma. Y el alma también llora y se emociona, porque las emociones están en el alma. Y el alma llora. Y los cristianos, engañados por estos espíritus engañadores, salen y van comentando y piensan que es la unción del Espíritu Santo por la palabra que recibieron que los hizo llorar, hermanos amados. Pero al día siguiente volvieron a las mismas cosas que practicaban antes de que el mensaje que llegaba al alma, hermanos, los hiciese llorar. Volvieron a las mismas situaciones. Eso es lo que pasa con los religiosos. Los religiosos van a las misas todos los domingos, se dan golpes en el pecho, ponen un dinero en el plato, se persignan, ponen una ofrenda allá ante una imagen, descargan, según dicen ellos, su conciencia, se purifican de pecado, hermanos, pero ni bien salen de ese recinto, ¿qué es lo que hacen, hermano? Vuelven, ¿a dónde? A la cantina, vuelven a los prostíbulos, vuelven, hermanos amados, a la práctica de los pecados que siempre han venido arrastrando durante toda su vida. A su nombre, a su nombre. Cristo vive para siempre. Es tiempo de que una verdadera reforma espiritual sea sobre la iglesia. El Señor dijo que Dios es espíritu y está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad.
Sí, María, la bíblica, la madre del cuerpo del Señor, ella dijo una frase muy especial. Ella dijo: mi espíritu se regocija. El Señor dice, está buscando adoradores que lo adoren ¿en qué? En espíritu y en verdad. El alma pertenece al cuerpo y allí están las emociones, pero es con mi espíritu que yo tengo que adorar a Dios. Por eso es que nosotros decimos: con mi espíritu te adoro, Señor. Con mi espíritu te alabo. Pero nos enseñaron solamente a referirnos al alma. El alma tiene que ver con el cuerpo. Nosotros somos seres espirituales. Somos seres espirituales. Tenemos que adorar en espíritu. El alma adora, pero adora a su manera, exteriormente. Pero el espíritu, nuestro espíritu, el espíritu que Dios nos ha dado, hermano, tiene entrada directa en el nombre del Señor Jesucristo ante el trono de la gracia. Mientras adoramos a Dios, espiritualmente nosotros levantamos altar a Dios. Mientras usted adora, mientras usted ora, hermanos, espiritualmente tiene entrada directa al trono de la gracia, tiene entrada directa al tercer cielo, porque solamente el espíritu del ser, de nuestro espíritu, es quien tiene entrada directa hacia el cielo, hacia el tercer cielo. No olvidarse de eso. Alábalo porque Cristo vive. ¿Qué enseñan los espíritus engañadores y las doctrinas de demonio en estos últimos tiempos? ¿Qué están enseñando, hermanos? Están enseñando, por ejemplo, en las reuniones donde debe de privar la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que enseña? Lo único que enseñan son cánticos. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Cánticos y bailes o brincoteos. Es lo único. Y se puede pasar 2, 3, 4 horas haciendo eso. Y solamente se le da unos 15 o 20 minutos a la palabra de Dios. Hermano, la alabanza no te va a salvar. El que tú dances no te va a salvar. La que te va a salvar es la palabra de Dios. Porque Cristo es el espíritu de la palabra, es la misma palabra de Dios. Y allí está la voluntad de Dios para con tu vida. La verdad de Dios, hermano, la guía para tu vida. ¿Cómo debes caminar en medio de la iglesia del Señor? Allí está. Es importante. Nos critican mucho porque estamos enseñando estas cosas, porque solamente se dedicaban antiguamente a predicar las faldas rajadas, los aretillos. Nos critican mucho, pero ese era el mensaje, ese era un mensaje carnal. No había nada de mensaje espiritual.
Hermanos, el verdadero mensaje espiritual es aquel que permite el cambio y la transformación de las personas, del creyente, del Hijo de Dios, en todos los ámbitos de su vida. Tiene que haber un cambio, una transformación. Un cambio y una transformación no solamente aquí, porque aquí podemos ser una clase de persona y en casa podemos ser otra clase de persona. La misma clase de personas que somos aquí, espirituales, la misma clase de personas debemos ser en casa, con la esposa, con los hijos. La misma clase de personas. Y ese es el evangelio que debe de ser enseñado. A su nombre. A su nombre. ¿Quién vive, hermanos? Alábalo, porque el Señor vive para siempre. Alábalo, Cristo vive. Cristo vive. Aleluya. Predicamos, hermanos, que el evangelio es para que el hombre interior crezca. El evangelio es para que el hombre interior crezca, no para que la carne se enaltezca. Así dice la Biblia. Pablo lo dice: mientras mi hombre exterior se va desgastando, no obstante el interior se va renovando de día en día. Mi hombre interior, que es mi espíritu, tiene que irse renovando. Tiene que ser transformado. Porque en el Señor, y el Señor lo dice claramente en Tito, mi amado hermano, lo dice que en Él hay abundante regeneración y renovación. Tiene que ser regenerado y renovado nuestro espíritu. Tiene que ser vivificado por el Santo Espíritu de Dios. Aleluya. ¿Por qué tenemos que ser regenerados y renovados, hermanos? Para que ya no gobierne nuestra carne. Nuestras vidas ya no sean gobernadas por nuestra carne. Muchas congregaciones son, hermanos amados, guiadas por la carne. Y el Señor lo supo decir, que en los postreros tiempos habrá comezón de oír la palabra de Dios, pero que se iban a amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias. En otras palabras, hermanos amados, el pueblo va a tener necesidad de oír, pero el predicador, el que viene a traerle la verdad de Dios a la iglesia, lo único que le va a hablar, hermanos amados, son cosas que ellos quieren escuchar, que los hermanos quieran escuchar. Que eres así, que Dios te va a hacer rico, que Dios te va a prosperar en lo material. Tú vas a ser un presidente, tú vas a ser un alcalde, tú vas a tener una empresa. Eso es lo que el diablo, hermanos amados, con las enseñanzas doctrinales, diabólicas, infernales, le está enseñando a la iglesia del Señor. Cuando la voluntad de Dios, hermano, es que tú te constituyas en un siervo de Dios, en alguien que trae bendición tanto para su familia como para los de afuera, en la predicación del evangelio del Señor. Eso es lo que el Señor está demandando. Ahora viene la reforma. Mi espíritu, su espíritu, está siendo vivificado sobreabundantemente. Porque hay una palabra, hermanos,
que llega a nuestras vidas y nos hace ver la necesidad que tenemos de ser vivificados por el Espíritu Santo. Nosotros no podemos ser religiosos. El religioso es un alma viviente. Nosotros somos espíritus vivificados. Y esos espíritus vivificados, hermanos amados, se llenan solamente por la abundancia de la palabra del Señor. Por tanto, hermanos amados, tenemos que enviar mensajes solamente espirituales. Nosotros, como mensajeros de Dios, hablar la verdad. Hablar la verdad. Decir las cosas como tienen que ser dichas. Porque no podemos quedarnos callados ante el engaño de las tinieblas, hermanos, cómo está destruyendo a la iglesia de Cristo. No podemos quedarnos callados como espíritus engañadores y doctrinas de demonios están entrando, hermanos, en todas las congregaciones, y ya muchos tienen mucho tiempo ya, hermanos amados, y han sentado ahí sus tronos, y ese pueblo está engañado. Los hacen ver cosas espectaculares y dicen: uy, aquí está Dios, aquí está el Espíritu Santo de Dios. Donde está el Espíritu Santo de Dios es donde hay árboles que dan fruto, buen fruto, al 100, al 60, al 30 por uno. Allí es donde verdaderamente, hermanos amados, está Dios. Allí es donde está el Espíritu de Dios. Puede que la iglesia dance, brinque, salte 2, 3, 4 horas. Para las 4 horas se cansan y comienzan las discusiones, y comienzan las murmuraciones, y comienzan las divisiones entre los grupos. El uno se profetiza de una manera contra el otro, y el uno le lanza sátira en la profecía al otro. Hermanos amados, profecías carnales, mentirosas, y no se habla la verdad del Señor. No se habla la verdad del Señor. Porque si yo lanzo una profecía y el otro me lanza una contra profecía, somos niños espirituales, carnales. Amén. Entonces, mis amados hermanos, todo esto tiene que ser reformado espiritualmente. Escúchelo, mi hermano. Todo esto tiene que ser reformado. ¿Por qué? Vemos los frutos de esos cordones umbilicales. Ahora no se sabe quién en verdad es un verdadero ministro de Dios. Porque aún están corriendo, hermanos, aún están corriendo a entregarse a Roma. Los mueve el afán del dinero. Los mueve el afán de hacerse famosos, de hacer fortuna. Pero amado consiervo, nosotros tenemos que ser como lo dice la palabra de Dios. Hermanos, que el Señor nos mantenga con el pan necesario. No queremos riquezas terrenales. Las verdaderas riquezas están en el cielo. Queremos verdaderas riquezas, pero en el cielo, allá, que nuestra cuenta esté creciendo continuamente por nuestras obras aquí en la tierra. Véalos corriendo, hermanos. Véalos entregándose a sectas de error. Véalos como le enseñan al pueblo, adoctrinan al pueblo en contra de la voluntad de Dios. Y muchos han vuelto al seno de Roma y están volviendo. Es que esa es mamá, dice. ¿Por qué dice que esa es mamá? Porque todavía tienen el cordón umbilical y lo tienen más grueso. Amén.
todavía dependen de ella para seguirse alimentando. Nosotros no dependemos de ella. Nosotros hace rato que rompimos ese cordón umbilical, hermanos amados, y nosotros dependemos es de Dios, del tercer cielo, allá del Espíritu Santo de Dios. Allá está nuestra verdadera dependencia de la palabra de Dios. Aleluya. Por eso es que ya no creen en las manifestaciones espirituales. Ya no creen, hermanos, en el poder de la sangre del Señor Jesucristo. Ya no creen. Hábleles de la sangre de Cristo y se sienten mal. Y llegan inclusive a decir: eso es para los ignorantes. Hermanos amados, no creen en las manifestaciones espirituales y los dones. No creen. Inclusive no creen en que la iglesia sea el templo del Espíritu Santo. No creen en los ministerios dados por el Espíritu Santo de Dios. Eso fue para el tiempo de los apóstoles. Dice: ya no hay apóstoles, ya no hay profetas, ya no hay nada. Lo único que hay ahorita son pastores, dice. Y otros ni siquiera pastores quieren reconocer. Mi amado consiervo y consierva, ¿de dónde proviene eso? De la iglesia católica romana. Tenemos que romper ese cordón umbilical donde el Señor nos envíe. Y allá donde vaya usted a predicar la verdad, porque la verdad, hermanos amados, tenemos que predicarla. Allá usted va a ser impopular. Pero dice la Biblia, hermano, y esto es precioso, importante, que cuando el Señor cierra la puerta no hay quien la abra, y cuando abre no hay quien pueda cerrarla. Aleluya. Por mucho que el hombre nos quiera cerrar la puerta, el Señor, mientras hagamos su voluntad, nos la mantendrá abierta, para que el pueblo de Dios, los que son de Dios, hermanos, se quiten la venda de sus ojos y escuchen el llamado del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Iremos, batallaremos, lucharemos, porque no es una lucha fácil. Es una lucha que se gana de rodillas. Es una lucha que se gana estudiando su palabra. Cuando ellos nos cierren la puerta, hermanos, el poder en el que nosotros creemos del Espíritu Santo derribará esa puerta, y los enfermos se sanarán, y los cojos andarán, y los ciegos verán, y no les quedará más remedio que arrepentirse o irse al infierno. No les va a quedar más remedio. Y eso es lo que el Señor está demandando de nosotros, que enviemos su palabra con verdad, pero que le enviemos en base al poder del Espíritu Santo. Que nos llenemos de unción y de poder, para que esta palabra, hermanos, corra y sea glorificada. Nadie la va a detener. Nadie va a detener tu ministerio. Y si llegado el momento tenemos que, por causa del Evangelio de Cristo, hermanos, ofrendar nuestra vida, bienvenido sea, hermanos amados, la partida nuestra ante la presencia del Señor. Dios nos recibirá con los brazos abiertos, y la corona de vida estará con nosotros. Te pones de pie.